Si era considerada un ángel descendido a la tierra, una flor inmaculada reclamada por Dios en la plenitud de su juventud, ¿por qué su muerte fue tratada como una plaga vergonzosa? ¿Por qué el féretro de la infanta Isabel Clara, la joya intocable de la corona española, fue sellado herméticamente, con cera y plomo, como si contuviera una maldición que amenazaba con escapar e infectar el aire mismo del reino? Mientras el sacerdote, con voz impostada y solemne, tejía una elegía de pureza y virtud, frente a una corte vestida de luto riguroso, la verdad se pudría en silencio dentro de aquella caja de madera noble. La narración oficial hablaba de unas fiebres melancólicas, una despedida poética para un alma demasiado delicada para este mundo. Pero la verdad no era poética. Era un horror de carne corrupta, un secreto de Estado guardado con más celo que los tesoros del imperio, un testimonio silenciado del veneno que corría por las venas de la dinastía más poderosa del mundo. La noche anterior a que el ataúd fuese clausurado para siempre, en la penumbra de los aposentos reales, una escena muy distinta se desarrollaba lejos de los ojos de la corte. Una dama de compañía, con el rostro cubierto por un pañuelo empapado en agua de lavanda para mitigar el hedor, trabajaba con una mezcla de terror y lealtad. Sus manos, protegidas por guantes de cuero fino, retiraban con sumo cuidado las vendas que envolvían el cuerpo inerte de la infanta. No eran las vendas limpias de una enfermedad noble, estaban acartonadas por la sangre seca y manchadas de un exudado amarillento y viscoso. Bajo ellas, la piel, o lo que quedaba de ella, era un mapa de devastación. Úlceras abiertas, profundas y purulentas, se extendían por su espalda y sus extremidades, revelando una carne macerada y descompuesta que desprendía un olor dulzón y nauseabundo, la inconfundible fragancia de la muerte en vida. Aquella dama de compañía era una de las pocas personas en el mundo que conocía la grotesca dicotomía que había definido la existencia de Isabel Clara. Para el imperio y para toda Europa, ella era un icono, una manifestación física de la gracia divina. Su nombre completo, Isabel Clara Eugenia de Austria y Habsburgo, resonaba en las cancillerías como sinónimo de poder, linaje, y sobre todo, pureza. Era el activo más valioso de la corona, un instrumento político destinado a forjar la alianza más ventajosa a través del matrimonio. Sus retratos, pintados por los maestros de la corte, la mostraban con una belleza etérea, piel de alabastro, ojos de un azul profundo, y una expresión de serena piedad que parecía confirmar su estatus casi celestial. Era el símbolo perfecto de un imperio que, aunque carcomido por dentro, se aferraba desesperadamente a una fachada de gloria imperecedera. En la España del siglo XVII, la imagen lo era todo. La corte era un teatro asfixiante, regido por una etiqueta inflexible y vigilado por la sombra omnipresente de la Inquisición. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro estaba codificado y tenía un significado político. En este escenario de apariencias el cuerpo de la infanta no le pertenecía. Era propiedad del Estado, un recipiente sagrado cuya función principal era la de perpetuar la dinastía, parir un heredero varón y sano que garantizara la continuidad de la sangre de los Habsburgo. La obsesión con la pureza de sangre era una ironía cruel y mortal, pues eran precisamente las sucesivas uniones consanguíneas, diseñadas para preservar esa pureza, las que habían transformado el linaje real en un caldo de cultivo para la degeneración física, un veneno genético que se transmitía de generación en generación como una herencia maldita. La tragedia de Isabel Clara no fue una muerte repentina por fiebres, como afirmaban los cronistas oficiales, fue un colapso lento, progresivo y agónico. Fue la historia de la putrefacción de un cuerpo supuestamente perfecto, un microcosmos de la propia decadencia de un imperio que se negaba a aceptar su propia mortalidad. El conflicto central de su vida fue la insoportable contradicción entre el icono público, la Virgen Inmaculada adorada por sus súbditos, y la devastadora realidad privada de un cuerpo que se deshacía en secreto, consumido desde dentro por una enfermedad que nadie podía nombrar. Su vida fue una actuación constante, una lucha diaria por mantener la ilusión de perfección mientras su propia carne se convertía en su peor enemiga, en una prisión de dolor y vergüenza. Su nombre era una promesa de luz y claridad, Isabel Clara, pero su vida se convirtió en una existencia de sombras y secretos. Desde su nacimiento, fue celebrada como la joya más preciada de la monarquía. Los poetas le dedicaban versos que comparaban su belleza con la de las Madonas de Rafael, y los embajadores extranjeros enviaban a sus cortes informes detallados sobre su gracia, su inteligencia y su devoción. Se decía que su simple presencia podía calmar las disputas,
y que su piedad era tan profunda que los ángeles la envidiaban. Creció envuelta en sedas, brocados y el murmullo constante de la adulación, consciente desde muy joven de que su rostro era el rostro del poder, y de que su destino estaba indisolublemente ligado al futuro de España. Era un objeto de veneración, una reliquia viviente. El mundo la veía como la encarnación de la salud y la vitalidad dinástica. En un tiempo en que la mortalidad infantil era la norma, incluso entre la realeza, su supervivencia y su aparente robustez eran consideradas una bendición divina, una señal de que Dios seguía favoreciendo a la Casa de Austria. Su educación fue exquisita y rigurosa, no solo en las artes y las letras, sino también en el arte de la política y la diplomacia. Se esperaba que fuera no solo una consorte obediente, sino una reina inteligente, capaz de influir en la corte de su futuro esposo en beneficio de los intereses españoles. Cada lección, cada aparición pública, cada retrato encargado, todo estaba meticulosamente diseñado para construir y reforzar el mito de la joya intocable, la princesa perfecta para un imperio perfecto. Sin embargo, tras las pesadas cortinas de terciopelo de sus aposentos, lejos de la mirada escrutadora de la corte, la realidad comenzaba a resquebrajarse. La tragedia no se anunció con trompetas ni con grandes dramas, sino con un susurro, un detalle casi insignificante. Todo comenzó con una pequeña herida en el tobillo, un rasguño trivial producto de un juego infantil en los jardines del palacio. Una lesión que cualquier otro niño habría olvidado en cuestión de días. Pero en el cuerpo de Isabel Clara, aquella pequeña herida se negó a sanar. En lugar de cicatrizar, se enrojeció, se inflamó y comenzó a supurar, convirtiéndose en una pequeña úlcera persistente que desafiaba todos los remedios y ungüentos de los médicos de la corte. Los médicos, hombres de ciencia anclados en la superstición y el dogma, lo descartaron como una simple debilidad de la piel, una complexión delicada, propia de su linaje noble. Prescribieron sangrías para purificar su sangre, emplastos de hierbas y minerales para secar la herida, y oraciones para invocar la intervención divina. Pero nada funcionaba. La herida permanecía, un pequeño y obstinado recordatorio de que algo andaba terriblemente mal en el interior de aquel cuerpo idolatrado. Era el primer signo visible de la maldición que corría por sus venas, la primera grieta en la fachada de perfección que con tanto esmero se había construido a su alrededor. Una grieta que, con el tiempo, se convertiría en un abismo insondable. Su madre, la reina, una mujer forjada en las intrigas y los miedos de la corte, fue la primera en entender el verdadero peligro. No veía una simple herida, sino la sombra de la maldición familiar, la misma que había torcido las mandíbulas de sus antepasados y enturbiado la mente de algunos de sus parientes. Reconoció el hedor del secreto, la necesidad imperiosa de ocultar cualquier signo de imperfección que pudiera ser interpretado como una debilidad dinástica. Fue ella quien instauró la ley del silencio. La herida del tobillo debía ser ocultada a toda costa. Se diseñaron para la infanta vestidos más largos, medias más gruesas, todo un arsenal de artificios textiles para que nadie, absolutamente nadie, pudiera vislumbrar aquella pequeña pero ominosa imperfección. Así comenzó la doble vida de Isabel Clara. En público, era la princesa vibrante y saludable, la promesa de un futuro glorioso. Sus movimientos eran gráciles y calculados, siempre cuidadosa de no revelar el vendaje que llevaba constantemente oculto bajo sus ropajes. En privado, su mundo comenzaba a encogerse, definido por el dolor sordo y constante de aquella herida que no cerraba, y el miedo creciente a que su secreto fuera descubierto. Aprendió a mentir con una sonrisa, a disimular el escozor con una reverencia perfecta. La primera lección que aprendió no fue de latín ni de teología sino de ocultación. Su cuerpo, el supuesto templo de la pureza dinástica, se estaba convirtiendo en su primera y más opresiva prisión. El tiempo no trajo la curación, sino la propagación. Lo que comenzó como una única úlcera en el tobillo pronto encontró réplicas en otras partes de su cuerpo. Pequeñas lesiones aparecían sin causa aparente en sus piernas, en sus brazos, en pliegues de piel ocultos a la vista. Al principio eran solo manchas rojas, casi imperceptibles, pero pronto se convertían en ampollas llenas de un líquido claro que, al romperse, dejaban la carne viva y expuesta. El dolor se convirtió en su compañero constante, una presencia ardiente y punzante que la atormentaba día y noche. La seda de sus sábanas, que debería haber sido un consuelo, se sentía como papel de lija sobre su piel en carne viva. El secretismo se intensificó volviéndose una operación de Estado a pequeña escala.
Solo su madre, su dama de compañía más leal, y un único médico de la máxima confianza, estaban al tanto de la verdadera extensión de su mal. Los aposentos de la infanta se transformaron sutilmente. Los perfumes y el incienso no solo se usaban para crear un ambiente agradable, sino para enmascarar el olor metálico y ligeramente pútrido que comenzaba a emanar de las heridas infectadas. Sus baños se convirtieron en rituales médicos, con hierbas y aceites que prometían calmar la inflamación pero que a menudo solo conseguían agravar el tormento. Su vida se llenó de susurros, de miradas furtivas y de una soledad que ningún lujo palaciego podía mitigar. La ironía era demoledora. Mientras el Imperio español se enorgullecía de su pureza de sangre, esa misma sangre se revelaba como un veneno. La endogamia, practicada durante generaciones para consolidar el poder y mantener los territorios dentro de la familia, había creado una trampa genética. La maldición de los Austrias no era solo la famosa mandíbula prognática, era una fragilidad inherente, una predisposición a dolencias que la ciencia de la época era incapaz de comprender. En Isabel Clara esta maldición se manifestó de la forma más cruel posible, no en una deformidad ósea visible, sino en la desintegración de su piel, el velo mismo que separaba su ser del mundo exterior. Ella representaba la gloria del imperio, pero su cuerpo contaba una historia diferente, una de decadencia y fragilidad. Era un espejo de la propia condición de España, una potencia con una fachada imponente, con vastos territorios y una riqueza legendaria, pero corroída por dentro por la mala gestión, los conflictos interminables y una rigidez social que impedía cualquier tipo de progreso. La putrefacción del cuerpo de la infanta era una metáfora viviente de la putrefacción del sistema que ella estaba destinada a perpetuar. Cada nueva úlcera que aparecía en su piel era como una nueva provincia perdida, una nueva bancarrota del Estado, una nueva derrota militar que se intentaba ocultar con desfiles y ceremonias pomposas. La enfermedad, que en la época no tenía nombre pero que hoy podríamos especular que fue una forma agresiva de pénfigo o epidermólisis bullosa, la empujó a un aislamiento cada vez más profundo. El miedo a ser descubierta se convirtió en una paranoia constante. Evitaba el contacto físico, temiendo que un simple roce pudiera causarle una nueva lesión, o que alguien pudiera sentir la textura irregular de su piel bajo las capas de ropa. Se volvió experta en el arte de la distancia, manteniendo a todos a raya con una actitud de reserva y piedad que la corte interpretaba como un signo de su naturaleza celestial, cuando en realidad era un mecanismo de defensa nacido de la desesperación y el terror. Su fe, antes un pilar de su existencia, comenzó a tambalearse. Pasaba horas arrodillada en el frío suelo de su capilla privada, rezando por un milagro, por una intervención divina que detuviera la corrupción de su carne. ¿Cómo podía Dios, en su infinita bondad, permitir que un cuerpo destinado a servir a la corona y a la Iglesia, se convirtiera en una fuente de tal sufrimiento y vergüenza? ¿Era una prueba, un castigo por los pecados de su linaje, o simplemente una crueldad sin sentido? Las respuestas no llegaban, y el silencio de Dios era tan ensordecedor como el dolor que la consumía. La crisis de fe se sumó a su tormento físico, dejándola espiritualmente a la deriva. La corte, ajena a su calvario, continuaba con su rutina de intrigas y ceremonias. Los planes para su matrimonio seguían adelante, considerados la máxima prioridad de la política exterior española. Se negociaba con príncipes extranjeros, se intercambiaban retratos y se discutían las cláusulas de la dote. Isabel Clara era el premio en un juego diplomático de alto riesgo, y su valor residía en su belleza, su fertilidad y su linaje impecable. Nadie sospechaba que el premio estaba dañado, que la joya tenía una falla interna que amenazaba con hacerla añicos. Ella escuchaba los informes sobre sus posibles pretendientes con una sensación de pánico helado, imaginando el momento inevitable en que su secreto sería revelado. Mientras los embajadores elogiaban su piel de porcelana, ella pasaba las noches en vela, sintiendo cómo esa misma piel ardía y se descomponía. Se levantaba antes del amanecer para someterse a las dolorosas curas de su dama de compañía, un ritual secreto de limpieza de úlceras y aplicación de ungüentos ineficaces. Luego, comenzaba el largo proceso de construir su armadura para el día, capas de ropa cuidadosamente seleccionadas para ocultar cualquier vendaje, y un maquillaje espeso a base de albayalde, un compuesto de plomo tóxico, para cubrir las lesiones que comenzaban a aparecer en su cuello y rostro.
Se estaba envenenando lentamente para mantener una apariencia de salud. La dualidad de su existencia era una tortura psicológica. En el Salón del Trono, recibía homenajes y sonreía con la serenidad de un icono. En la soledad de su habitación, se enfrentaba a su reflejo en el espejo y veía a un monstruo. La disonancia entre la imagen pública y la realidad privada era tan brutal, que a veces sentía que se estaba volviendo loca. ¿Quién era ella realmente? ¿La princesa celestial que todos adoraban, o la criatura sufriente y desfigurada que solo ella y su confidente conocían? Esta pregunta la perseguía, erosionando su sentido de identidad y su voluntad de vivir. El olor se convirtió en su obsesión y su mayor enemigo. Era un recordatorio constante de su condición, una traición de su propio cuerpo que amenazaba con delatarla en cualquier momento. Vivía en una nube de perfumes, aceites esenciales, y el humo del incienso que ardía perpetuamente en sus aposentos. Sus damas comentaban su exquisito gusto por las fragancias, sin imaginar que era una medida desesperada para combatir la fragancia de la muerte que se adhería a su piel y a su ropa. El miedo a que alguien percibiera ese olor bajo la máscara de flores y especias, era una fuente de ansiedad constante que la dejaba sin aliento en medio de una conversación, o durante una ceremonia. Los médicos de la corte, con su conocimiento limitado y sus teorías arcaicas, eran más una amenaza que una ayuda. Cuando la reina, en un momento de desesperación, consultó a un segundo facultativo, este propuso tratamientos aún más brutales. Habló de cauterizar las úlceras con un hierro al rojo vivo para quemar los malos humores, o de administrarle emplastos de mercurio, un veneno conocido, con la esperanza de que purificara su organismo. La simple amenaza de tales torturas hizo que Isabel Clara y su madre se aferraran a su secreto con aún más fuerza, prefiriendo el mal conocido a la barbarie de la medicina oficial. La enfermedad, alimentada por el estrés y la angustia emocional, comenzó a acelerar su avance. Las épocas de relativa calma se hicieron más cortas y los brotes, más virulentos. Durante estos episodios, la fiebre la consumía y el dolor se volvía tan insoportable que apenas podía moverse. Se recluía en sus habitaciones bajo el pretexto de migrañas o indisposiciones femeninas, excusas que la corte aceptaba con una mezcla de respeto y condescendencia. Nadie podía imaginar la verdadera naturaleza de su sufrimiento, la batalla que se libraba bajo las sábanas de su lecho. En los pasillos del palacio, donde los secretos rara vez permanecen enterrados por mucho tiempo, comenzaron a circular los primeros rumores. Su creciente reclusión y su palidez, visible a pesar del maquillaje, no pasaron desapercibidas. Algunos susurraban que sufría de melancolía, una aflicción del alma común entre las mujeres de alta cuna. Otros, más maliciosos, insinuaban que su devoción extrema ocultaba algún pecado inconfesable, y que su enfermedad era un castigo divino. Los más supersticiosos hablaban de posesión demoníaca, de una fuerza oscura que consumía a la infanta desde dentro. La verdad era mucho más terrible y mundana. A medida que se acercaba la edad casadera, la presión aumentaba de forma exponencial. El momento de la verdad, la noche de bodas, se cernía sobre ella como una sentencia de muerte. ¿Cómo podría ocultar su cuerpo devastado a un esposo? La idea la llenaba de un pavor que le paralizaba el corazón. La humillación personal era solo una parte del terror, la otra era la catástrofe política que se desataría. El rechazo de su esposo no sería solo un asunto privado, sino un escándalo internacional, una afrenta al honor de España que podría tener consecuencias devastadoras. Su cuerpo no era solo su prisión, sino una bomba de tiempo diplomática. Su única confidente y aliada en este infierno era su leal dama de compañía, una mujer llamada Elvira, que había estado a su servicio desde la infancia. Elvira arriesgaba su propia posición, e incluso su vida, para proteger el secreto de la infanta. Eran sus manos las que limpiaban las heridas, sus ojos los que veían el verdadero alcance del horror, y su voz la que ofrecía las únicas palabras de consuelo que Isabel Clara escuchaba. Su lealtad era un pequeño faro de humanidad en un océano de hipocresía y miedo. Sin ella la infanta se habría derrumbado por completo mucho antes. En una tarde de otoño, mientras se preparaba para una recepción oficial, Isabel Clara se detuvo frente a un gran espejo veneciano. Por un instante, el maquillaje y las joyas no pudieron sostener la ilusión. Vio a través de la máscara. Vio los ojos hundidos por el dolor y la falta de sueño, la tensión en su mandíbula, y, lo peor de todo,
una nueva lesión que comenzaba a formarse justo en el borde de su labio superior, un lugar imposible de ocultar. El albayalde no podría cubrirlo por completo. Era una pequeña ampolla, pero para ella representaba la derrota final, la prueba de que la enfermedad estaba ganando la batalla, y que pronto su rostro, el símbolo de su valor, quedaría destruido. El pánico la atenazó. El aire pareció volverse espeso e irrespirable. La imagen del espejo se distorsionó con acento agudo, y por un momento no se vio a sí misma, sino a un espectro, una figura de carne descompuesta vestida con sedas y diamantes. La dualidad se hizo insoportable, una fractura en su alma. El mundo exterior, con sus expectativas y sus demandas, y su mundo interior, un paisaje de dolor y putrefacción, estaban a punto de colisionar. El sonido de la sangre latiendo en sus oídos, ahogó las campanas que llamaban a la corte. Sabía, con una certeza helada, que su tiempo de ocultación se estaba agotando. Esa pequeña ampolla en su labio era más que una herida, era un presagio. Un anuncio de que el frágil equilibrio que había mantenido durante años estaba a punto de romperse. La armadura que había construido con tanto cuidado, hecha de mentiras, seda y veneno de plomo, comenzaba a ceder. La enfermedad, contenida en secreto durante tanto tiempo, amenazaba con desbordarse, con mostrar su verdadero rostro al mundo. La joya intocable estaba a punto de hacerse añicos, y la caída no solo sería la suya, sino la de la ilusión de todo un imperio. El verdadero horror apenas estaba comenzando. La infancia de Isabel Clara no fue una sucesión de días dorados y risas despreocupadas, como los poetas de la corte se empeñaban en describir. Fue, desde el principio, un riguroso entrenamiento para un papel que no había elegido. Cada lección de clavicordio, cada clase de latín, cada paseo por los jardines, estaba diseñado no para su enriquecimiento personal, sino para moldearla en el perfecto instrumento de Estado. Creció en una jaula de oro, donde las paredes eran de brocado y los barrotes eran las inflexibles reglas de la etiqueta. Aprendió a sonreír cuando sentía ganas de llorar, a asentir cuando deseaba gritar y a mantener una compostura de mármol mientras las intrigas de la corte se arremolinaban a su alrededor como serpientes en un cesto. Su valor no residía en su alma, sino en su linaje y en la integridad de su cuerpo, un cuerpo que debía permanecer inmaculado para el mercado matrimonial europeo. Su madre, la reina, era la principal arquitecta de esta existencia controlada. La amaba, sin duda, pero de una manera posesiva y pragmática, como un artesano ama su obra maestra. Veía en la belleza de su hija, el reflejo de su propio éxito dinástico, la garantía de que la sangre de los Habsburgo seguiría fluyendo por las venas de los tronos más poderosos. Cada día era una inspección, revisaba su postura, corregía su dicción, examinaba el brillo de su cabello. La educó en el arte de la disimulación, enseñándole que una princesa nunca muestra debilidad, nunca revela sus verdaderos sentimientos. La vulnerabilidad era un lujo que la heredera de un imperio en crisis simplemente no podía permitirse. Isabel Clara aprendió la lección demasiado bien, convirtiéndose en una experta en ocultar su verdadero yo, tras una máscara de piedad y serenidad. A pesar de la rigidez de su educación, hubo momentos de luz, destellos de una infancia que podría haber sido. En los vastos jardines del Alcázar, lejos de la mirada constante de los cortesanos, podía correr entre los laberintos de boj y perseguir mariposas con sus damas de compañía. Eran instantes robados, preciosos y fugaces, en los que el peso de la corona parecía disolverse bajo el cálido sol de Castilla. En esos momentos no era la joya intocable, sino simplemente una niña, con las rodillas manchadas de hierba y la risa fácil. Fue en uno de esos raros interludios de libertad, donde la tragedia plantó su primera semilla, de la forma más banal e inocente imaginable. Un tropiezo, una caída, un simple rasguño en la piel. Ocurrió una tarde de primavera. El aire estaba cargado con el perfume de los naranjos en flor, y el sonido de las fuentes. Isabel Clara, en un arrebato de alegría infantil, corría por un sendero de grava, con el pelo suelto al viento, una visión de vitalidad que habría hecho las delicias de cualquier pintor. Pero en su carrera, su zapato de satén tropezó con una piedra suelta y cayó. No fue una caída aparatosa, apenas un traspié que terminó con un pequeño corte en su tobillo derecho. Una de sus damas acudió de inmediato, limpió la herida con un pañuelo de lino y la ayudó a levantarse. Hubo algunas lágrimas, más por el susto que por el dolor, y en pocos minutos, el incidente fue olvidado, relegado al cajón de las trivialidades infantiles. Nadie le dio la menor importancia.
Los niños se caen, se hacen heridas y sanan, era el orden natural de las cosas. Se le aplicó un ungüento simple, y se cubrió la herida con un pequeño vendaje de seda. Isabel Clara continuó con su rutina, sus lecciones, sus oraciones y sus apariciones públicas. Sin embargo, bajo la seda del vendaje, algo antinatural estaba ocurriendo. El pequeño rasguño, en lugar de formar una costra y cerrarse, comenzó a mostrar una obstinación inquietante. Los bordes se enrojecieron, la piel circundante se hinchó, y un calor febril emanaba de la lesión. El cuerpo de la infanta, el supuesto recipiente de la sangre más pura de Europa, parecía haber olvidado el simple arte de la curación. Al principio, ella no dijo nada. El miedo a la reprimenda de su madre, a causar una preocupación innecesaria, la mantuvo en silencio. Intentó ignorar el picor constante, el dolor punzante que se intensificaba por la noche. Pero la herida no podía ser ignorada. Comenzó a supurar, manchando los vendajes con una secreción amarillenta que desprendía un olor débil pero desagradable. Fue este olor, descubierto por su dama de compañía durante el cambio de vendaje, lo que finalmente hizo saltar la alarma. La dama, con el rostro pálido de preocupación, informó de inmediato a la reina. El tiempo de la inocencia había terminado abruptamente. La reacción de la reina no fue la de una madre preocupada por la salud de su hija. Fue la de una monarca enfrentada a una posible crisis de estado. Sus ojos, al examinar la úlcera inflamada en el tobillo de Isabel Clara, no reflejaban compasión sino un pánico helado y calculador. No veía una simple herida infectada. Veía la sombra de la maldición familiar, los susurros sobre parientes con dolencias extrañas, la fragilidad genética que era el secreto más oscuro de la dinastía. Su primera orden no fue llamar a los mejores médicos, sino imponer un silencio absoluto. Nadie, fuera de su círculo más íntimo, debía saber de aquella imperfección. Los primeros médicos que examinaron a la infanta lo hicieron en el más estricto secreto, a altas horas de la noche. Eran hombres de ciencia anclados en el medievo, cuyas teorías se basaban en el equilibrio de los 4 humores. Palparon, olieron y observaron la lesión con semblantes graves, susurrando entre ellos en un latín pomposo e incomprensible. Sus diagnósticos fueron vagos y contradictorios, una sobreabundancia de humor sanguíneo, una debilidad en la complexión, una influencia maligna de los astros. Sus remedios fueron tan inútiles como sus teorías. Prescribieron sangrías que debilitaron aún más a la niña y emplastos de hierbas que solo irritaban la piel en carne viva. La herida, desafiando todos los tratamientos, no solo persistió sino que empeoró. Se hizo más profunda. Los bordes se volvieron necróticos, y el dolor se convirtió en una constante en la vida de la joven infanta. La pequeña cicatriz que debería haber quedado como recuerdo de una caída infantil, se había transformado en un cráter purulento, una ventana abierta a la corrupción de su propia carne. Fue entonces cuando la estrategia de la corte pasó de la curación a la ocultación total. Se encargaron nuevos vestidos para ella, con faldas que barrían el suelo y múltiples capas de enaguas. Se le obligó a llevar siempre medias gruesas, incluso en el calor sofocante del verano español. Su cuerpo se convirtió en un secreto que debía ser envuelto y escondido. Así comenzó la doble vida de Isabel Clara. Para el mundo seguía siendo la princesa perfecta, cuya gracia y belleza eran el orgullo del reino. En la intimidad de sus aposentos, era una paciente torturada, sometida a dolorosas curas diarias y a la creciente humillación de su condición. Aprendió a caminar con una rigidez calculada para no cojear, a sonreír mientras el dolor le mordía el tobillo, a proyectar una imagen de salud radiante mientras sentía cómo su cuerpo la traicionaba desde dentro. Su infancia no le fue arrebatada por la enfermedad, sino por el secreto que la rodeaba. La mentira se convirtió en su compañera más fiel. El tiempo, en lugar de traer alivio, trajo consigo una expansión del horror. Lo que había comenzado como una única úlcera rebelde en el tobillo, pronto encontró ecos en otras partes de su cuerpo. Una mañana, descubrió una mancha roja en la parte posterior de su rodilla. En pocos días, esa mancha se convirtió en una ampolla llena de líquido, que al romperse dejó otra herida abierta, idéntica a la primera. El pánico se apoderó de ella. Esto no era una herida que no sanaba, era una plaga que se extendía, una fuerza invisible que devoraba su piel desde el interior, colonizando su cuerpo en silencio y con una eficiencia aterradora. El círculo de confianza se redujo a la mínima expresión. La reina, su leal dama de compañía Elvira,
y un único médico anciano que valoraba su vida lo suficiente como para guardar silencio. Los aposentos de la infanta se convirtieron en una fortaleza, un santuario y una prisión. El aire se espesó con el aroma de los lirios, la lavanda y el incienso que ardía día y noche. Los cortesanos comentaban el gusto exquisito y la devoción de la princesa, sin sospechar que aquella nube de fragancias era en realidad una barrera defensiva, un intento desesperado por enmascarar el olor dulzón y nauseabundo de la carne en descomposición que comenzaba a impregnar las sábanas, la ropa y el propio aire que respiraba. La ironía de su situación era de una crueldad casi literaria. Su linaje, los Habsburgo, había practicado la endogamia durante generaciones, con el objetivo de preservar la pureza de su sangre, y consolidar su poder. Creían que al mezclarse solo entre ellos, estaban destilando su nobleza, creando una estirpe casi divina. Pero en su arrogancia, habían convertido su árbol genealógico en un lazo que se apretaba, concentrando no solo el poder, sino también las debilidades genéticas. La sangre que debía ser su mayor fortaleza, se había revelado como su veneno más íntimo, y en el cuerpo de Isabel Clara, ese veneno había encontrado su manifestación más espantosa. Cada nueva úlcera que florecía en su piel, era un reflejo de la propia decadencia del imperio. España, en la superficie, seguía siendo una potencia formidable, con un imperio que se extendía por todo el globo. Pero bajo la fachada dorada, la corrupción, la deuda y la fatiga militar carcomían sus cimientos. La corte vivía en una burbuja de ceremonias y lujos, negándose a ver la realidad de la crisis. De la misma manera, el cuerpo de Isabel Clara mantenía una apariencia de belleza y salud para el mundo, mientras en secreto se desmoronaba. Era la metáfora perfecta, una verdad tan terrible que debía ser ocultada a cualquier precio. El miedo a ser descubierta la transformó. La niña alegre de los jardines desapareció, reemplazada por una joven de una seriedad y reserva impropias de su edad. Desarrolló una aversión al contacto físico. Un simple roce de manos, un abrazo protocolario, se convertían en fuentes de pánico. Temía que alguien pudiera sentir la textura irregular de un vendaje bajo la manga de su vestido, o que un movimiento brusco pudiera reabrir una herida. Su distancia fue interpretada por la corte como un signo de su naturaleza casi divina, de su pureza intocable. La realidad era que su aislamiento era un escudo forjado en el dolor y la vergüenza. Su fe, que había sido el pilar de su educación y de su identidad, comenzó a fracturarse bajo el peso de su sufrimiento. ¿Por qué Dios, a quien rezaba con tanto fervor, permitía esta profanación de su cuerpo? ¿Era una prueba para su alma, como le decían los confesores, o un castigo por pecados que no había cometido? Las oraciones se sentían vacías, las promesas de la salvación, una burla cruel. En la soledad de su capilla privada, arrodillada sobre el mármol frío, no encontraba consuelo divino, solo el eco de sus propias dudas y el dolor incesante que ardía bajo su piel. El silencio de Dios era la más atronadora de las torturas. Mientras ella libraba esta guerra secreta, el mundo exterior seguía su curso implacable. Las negociaciones para su matrimonio se intensificaron. Era la pieza más codiciada en el tablero de la diplomacia europea, y su mano era disputada por los herederos de Francia y Austria. Se intercambiaban retratos que la mostraban en la cúspide de su belleza etérea, con la piel como el alabastro y una mirada de serena virtud. Cada elogio de un embajador, cada propuesta de un monarca extranjero, era una vuelta de tuerca en su tormento. Escuchaba los planes para su futuro con una sensación de fatalidad, como un condenado que escucha los preparativos para su propia ejecución. El ritual diario para construir su armadura se volvió más complejo y desesperado. El día comenzaba antes del amanecer con la dolorosa sesión de curas junto a Elvira. Limpiar las úlceras, aplicar los inútiles bálsamos y vendar de nuevo su cuerpo mutilado. Después, venía el minucioso proceso de vestirse, eligiendo las telas y los cortes que mejor disimularan los bultos de los vendajes. Y finalmente, la máscara. Con la aparición de las primeras lesiones en su cuello y escote, comenzó a usar albayalde, una pasta blanca a base de plomo que le daba a su piel una palidez de porcelana. Se estaba envenenando conscientemente, sacrificando su salud a largo plazo por la ilusión de la perfección a corto plazo. La disonancia cognitiva entre su ser público y su ser privado amenazaba con destrozar su cordura. En el gran salón, era la infanta Isabel Clara, admirada y reverenciada, el centro de un universo de poder y opulencia. En la soledad de su alcoba, al quitarse las capas de ropa y el maquillaje, se enfrentaba a una extraña,
a una criatura marcada por la enfermedad, cuyo cuerpo era un paisaje de dolor. A veces, al mirarse en el espejo, no se reconocía. ¿Quién era la verdadera Isabel Clara? ¿La imagen idealizada que reflejaba el cristal veneciano, o el ser sufriente que se escondía detrás? La pregunta la carcomía, erosionando su identidad. El olor se convirtió en su enemigo más íntimo y persistente. Era la prueba tangible de su corrupción, una emanación de la muerte que su cuerpo producía en vida. Se obsesionó con él. Exigía que sus sábanas se cambiaran varias veces al día, y que sus vestidos se airearan constantemente. Vivía en una perpetua niebla de perfumes carísimos, con pebeteros de incienso y ámbar gris ardiendo en cada esquina de sus habitaciones. La paranoia de que alguien, en un momento de cercanía, pudiera percibir el hedor bajo la capa de fragancias, la mantenía en un estado de alerta constante, robándole la paz y el sueño. El miedo a los médicos era casi tan grande como el miedo a la propia enfermedad. Tras el fracaso de los primeros tratamientos, la reina, en un acto de desesperación, consultó a un nuevo Galeno, un hombre famoso por sus métodos agresivos y su arrogancia. Este, tras una breve e indiscreta inspección, propuso un remedio que heló la sangre de la infanta: cauterizar las úlceras con un hierro al rojo vivo. La idea era quemar los malos humores y forzar a la piel a regenerarse. La simple descripción de aquella tortura medieval fue suficiente para que Isabel Clara y su madre decidieran no volver a confiar en nadie. Estaban solas en esto. La enfermedad, como una bestia sensible al miedo y al estrés, pareció alimentarse de su angustia. Los periodos de relativa calma, en los que solo unas pocas úlceras estaban activas, se hicieron cada vez más infrecuentes. Los brotes se volvieron más virulentos y extensos, acompañados de fiebres altas que la dejaban postrada en cama durante días, delirando de dolor. Oficialmente, se informaba a la corte que la infanta sufría de jaquecas, o de una constitución delicada. Las excusas se estaban volviendo cada vez menos creíbles, y el murmullo de los rumores en los pasillos del palacio comenzaba a subir de volumen. La corte era un nido de ojos y oídos. La prolongada ausencia de la infanta de ciertos eventos, su palidez visible a pesar del maquillaje y su actitud cada vez más retraída no pasaron desapercibidas. Las teorías florecieron en la atmósfera enrarecida del palacio. Algunos decían que sufría de una profunda melancolía, un mal del alma que la consumía. Otros, más crueles, susurraban que su excesiva piedad era una farsa para ocultar un pecado terrible, y que su enfermedad era un castigo de Dios. Los más supersticiosos hablaban de una posesión, de un demonio que devoraba su belleza desde el interior. Nadie imaginaba una verdad tan física y grotesca. La presión matrimonial alcanzó su punto álgido. Se había llegado a un acuerdo. Un archiduque austriaco, un primo lejano, había sido elegido como su futuro esposo. El matrimonio por poderes era inminente. La llegada del novio a España se esperaba en cuestión de meses. La noche de bodas, aquel evento que para otras princesas era un sueño de futuro y continuidad, para Isabel Clara se había convertido en una guillotina suspendida sobre su cabeza. La idea de desnudarse, no solo física sino metafóricamente, ante un extraño, de revelar el mapa de su devastación, era un horror que superaba incluso al dolor físico. Su única ancla en esta tormenta era Elvira. La dama de compañía había trascendido su papel para convertirse en enfermera, guardiana de secretos, y la única amiga verdadera que Isabel Clara había conocido. Elvira arriesgaba todo cada día. Si el secreto se descubría, sería acusada de traición, de haber ocultado una verdad vital para la corona. Pero su lealtad a la mujer, no a la princesa, era inquebrantable. Eran sus manos las que aplicaban los ungüentos, su voz la que susurraba palabras de consuelo en las largas noches de fiebre, y su presencia silenciosa la que le recordaba a Isabel Clara que, bajo la enfermedad, todavía existía un ser humano digno de afecto. Una tarde, mientras se preparaba para una recepción en honor a un embajador extranjero, ocurrió lo inevitable. Estaba de pie frente a su gran espejo, mientras Elvira ajustaba las perlas en su cabello. La luz del atardecer entraba por la ventana, incidiendo directamente en su rostro. Y entonces lo vio. Una minúscula ampolla, casi imperceptible pero innegable, se había formado en el borde de su labio superior. No era una mancha que pudiera cubrirse con albayalde. Era una lesión tridimensional, una erupción que anunciaba la llegada de la enfermedad a su rostro. La única parte de ella que aún permanecía intacta,
su carta de presentación al mundo, el símbolo de su valor. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación sibilante. El corazón le martilleaba en el pecho con una violencia que le hizo temer que se le saliera por la boca. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. La imagen en el espejo se volvió borrosa, distorsionada por las lágrimas que llenaron sus ojos. Dejó de ver a la infanta de España. En su lugar, vio a un monstruo que le devolvía la mirada, una criatura cuya corrupción ya no podía ser contenida bajo capas de seda y terciopelo. La enfermedad había cruzado la última frontera, había conquistado su rostro. La guerra, la larga y agotadora guerra que había librado en secreto, estaba perdida. El sonido de la corte preparándose para la fiesta, las risas lejanas, la música de la orquesta afinando sus instrumentos, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existía esa pequeña y brillante ampolla en su labio, un faro que iluminaba la ruina inminente. Era la sentencia de muerte de su vida pública, el fin de la farsa. Podía ocultar las heridas de su cuerpo, pero no podía ocultar su cara al mundo. La máscara se había roto, y lo que había debajo estaba a punto de ser revelado. La joya intocable estaba a punto de hacerse añicos, y la caída sería terrible. La pequeña lesión era un presagio, el heraldo de la catástrofe. Anunciaba que el frágil dique construido con mentiras, perfumes y veneno de plomo, estaba a punto de reventar. La podredumbre, contenida durante años en la oscuridad bajo sus ropajes, emergía finalmente a la luz, reclamando el último bastión de su belleza. Isabel Clara comprendió con una claridad aterradora que su tiempo se había agotado. El secreto que había definido y consumido su vida estaba a punto de estallar, y la explosión no solo la destruiría a ella, sino que amenazaba con sacudir los cimientos de la propia corona. El verdadero descenso al infierno apenas había comenzado. Y si te está gustando desvelar los secretos de la historia, no olvides darle a me gusta a este vídeo para ayudarnos a llegar a más personas que se interesan por estas tramas del saber. El clímax de su sufrimiento no fue una batalla campal, ni un grito desgarrador en la soledad de la noche, sino el silencio helado que siguió a la firma del tratado matrimonial. La noticia llegó como una sentencia, envuelta en los pliegues de un pergamino sellado con cera roja. El archiduque, su primo y prometido, llegaría a Madrid en otoño. Cada día que pasaba, era un grano de arena que caía en el reloj de su condena, acercándola inexorablemente al momento en que su secreto ya no podría ser defendido. El pánico se convirtió en el aire que respiraba, una niebla fría que se instalaba en sus pulmones, y hacía que cada latido de su corazón resonara como el martillo de un verdugo. Su mente, atrapada en un bucle de terror, repasaba una y otra vez la escena inminente, la revelación, la repulsión, la ruina. La boda, que para el reino era una celebración de futuro y poder, para ella era la antesala de su aniquilación social y personal. La preparación para la boda se convirtió en una operación militar desesperada. Elvira y ella trabajaban febrilmente en la penumbra de sus aposentos, probando nuevos ungüentos que prometían secar las llagas, aunque solo fuera por unas horas, y diseñando vendajes más finos y discretos que pudieran ocultarse bajo las sedas del ajuar nupcial. El vestido de bodas era una obra de ingeniería y engaño, una armadura de brocado de plata y perlas con un corsé tan rígido que comprimía su torso, ayudando a fijar los vendajes, pero a un coste de un dolor casi insoportable. Se ordenaron los perfumes más potentes de Oriente, mezclas de ámbar, almizcle y nardo, tan intensas que mareaban a sus damas, pero que para Isabel Clara eran apenas un velo frágil contra el hedor de su propia carne. Se estaba preparando no para unirse a un hombre, sino para librar la batalla final por su imagen, una batalla que, en el fondo de su alma, ya sabía perdida. El día de la llegada del archiduque, Madrid se vistió de fiesta. Tapices, estandartes y vítores llenaban las calles, mientras la corte se engalanaba con sus mejores joyas. Isabel Clara, observando la procesión desde una ventana del alcázar, se sintió completamente ajena a aquella alegría. Era la protagonista de una farsa, en la que ya no creía. Cuando finalmente se encontró cara a cara con su prometido, un joven de aspecto severo y ojos inquisitivos, tuvo que emplear toda la fuerza de voluntad que le quedaba para mantener la compostura. Cada reverencia, cada palabra de bienvenida, era un acto de supremo autocontrol. Él la observaba con una mezcla de curiosidad y posesión, evaluando el premio que había ganado. No veía a una mujer aterrada sino el símbolo de una alianza, la encarnación de la pureza dinástica que los retratos le habían prometido.
La ceremonia nupcial en la catedral fue una tortura exquisita. El peso del vestido y del manto de armiño presionaba sus heridas, convirtiendo cada paso hacia el altar en un suplicio. El incienso que llenaba la nave, denso y sagrado, se mezclaba en su olfato con el olor íntimo y temido de su propio cuerpo, creando una combinación nauseabunda que amenazaba con hacerla desfallecer. Mientras intercambiaba los votos con voz firme, una proeza de actuación que le costó hasta la última gota de energía, sentía el sudor frío recorrerle la espalda, temiendo que pudiera humedecer los vendajes y delatar su secreto a través de la tela. La bendición del obispo sonó como una ironía cruel. El mundo veía a una princesa unida a su príncipe bajo la mirada de Dios, ella se sentía como un sacrificio pagano, adornado para la inmolación. El banquete de bodas fue un desenfoque de caras sonrientes, música estridente y platos que no podía probar. Se sentaba en la mesa presidencial, junto a su esposo, sonriendo y asintiendo, mientras el dolor bajo su corsé se intensificaba con cada respiración. Él intentaba conversar, hacerle preguntas sobre sus aficiones, sobre la corte española, pero sus respuestas eran monosilábicas, evasivas. Su mente estaba en otro lugar, en la cámara nupcial que la esperaba al final de aquella noche interminable. La comida, con sus aromas a especias y carnes asadas, le revolvía el estómago. El vino, que debería haberle dado valor, solo avivaba el fuego de su fiebre interna. Se sentía como un fantasma en su propia fiesta, una espectadora de su propia vida, observando cómo las piezas se movían hacia un final inevitable y catastrófico. La procesión hacia los aposentos nupciales, acompañada por los cánticos y las bromas subidas de tono de los cortesanos, fue el último tramo de su calvario. Cada paso por los pasillos iluminados por antorchas, se sentía pesado, como si caminara a través del agua. Finalmente, la puerta de la cámara se cerró, dejándola a solas con Elvira para los últimos preparativos. La leal dama le quitó el pesado vestido, revisó los vendajes una última vez, aplicó una nueva capa de perfume sobre su piel, y la ayudó a ponerse un camisón de la más fina seda, diseñado para ser seductor pero también para ocultar lo máximo posible. Sus manos temblaban, sus ojos estaban llenos de una piedad que no se atrevía a expresar. Un último abrazo, un susurro de ánimo, y Elvira se retiró, dejando a la infanta sola, esperando a su marido y a su destino. Cuando el archiduque entró en la habitación, el aire se cargó de una tensión palpable. Él, envalentonado por el vino y la expectación, se acercó a ella con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Al principio, todo fue según el guión previsto. Palabras amables, elogios a su belleza a la luz de las velas. Pero cuando sus manos buscaron la cinta que cerraba su camisón, Isabel Clara se tensó instintivamente, retrocediendo un paso. Su reacción, nacida del pánico puro, fue malinterpretada por él como timidez o un exceso de piedad. Intentó ser más gentil, susurrándole al oído que no debía temer, que ahora era su esposa, pero al intentar abrazarla, sus dedos rozaron un bulto anómalo bajo la seda, la textura rígida de un vendaje en su espalda. La sonrisa se borró de su rostro. La confusión dio paso a la sospecha. ¿Qué era aquello? Con un movimiento brusco, tiró del hombro del camisón, y la frágil seda se rasgó, revelando no la piel de alabastro que esperaba, sino un paisaje de horror. Una úlcera supurante, rodeada de piel enrojecida e inflamada, quedó expuesta a la luz parpadeante de las velas. El archiduque retrocedió como si hubiera tocado un hierro al rojo vivo, con una expresión de incredulidad y asco en su rostro. Isabel Clara, paralizada por la humillación, solo pudo ver cómo el horror se apoderaba de sus facciones. El secreto, guardado con tanto celo durante años, había sido arrancado de la oscuridad de la forma más brutal posible. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. Y entonces, él lo percibió. En la quietud de la habitación, sin el camuflaje de los perfumes de la corte, el verdadero olor se hizo presente. Un hedor dulzón y penetrante, la inconfundible fragancia de la carne corrupta, que emanaba de ella y llenaba el aire. Fue el golpe de gracia. El asco en el rostro del archiduque se transformó en furia. No vio a una mujer enferma y sufriente, vio un engaño monstruoso, una mercancía averiada que le habían vendido bajo falsas promesas. Se sintió estafado, humillado en su honor y en su virilidad. La alianza política, la dote, todo se desvaneció ante la realidad física de aquella podredumbre. La joya intocable era una mentira, una abominación envuelta en seda.
Sus palabras fueron veneno. La acusó de ser una impostora, una leprosa, un monstruo enviado por el diablo para contaminar su linaje. Cada insulto era una cuchillada en el alma ya destrozada de Isabel Clara. No hubo compasión, ni una pregunta sobre su sufrimiento. Solo la ira fría de un príncipe que veía amenazado su futuro y su estirpe. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, salió de la cámara nupcial y cerró la puerta con una violencia que hizo temblar las paredes del palacio. El sonido de la cerradura al girar fue el epitafio de su vida. El rechazo no había sido solo personal, era un acto político de consecuencias incalculables. La infanta de España, el mayor activo del imperio, acababa de convertirse en su carga más vergonzosa. Isabel Clara se quedó sola en medio de la habitación, con el camisón rasgado y el cuerpo expuesto, temblando incontrolablemente. La armadura se había hecho añicos, y con ella su voluntad de vivir. Se derrumbó en el suelo, no llorando, sino emitiendo un sonido gutural, el lamento de un animal herido de muerte. La fractura psicológica fue total. La princesa y el monstruo, las dos identidades que habían coexistido en una tensión insoportable, se fusionaron en una sola entidad de puro sufrimiento. Ya no había nada que ocultar, pero tampoco había nada por lo que luchar. La humillación fue tan absoluta, tan aniquiladora, que borró todo lo demás. En esa noche, en esa cámara nupcial profanada, la infanta Isabel Clara murió, aunque su cuerpo tardaría aún un tiempo en seguirla. La noticia del desastre corrió por los pasillos del palacio como un reguero de pólvora. El archiduque, en un arrebato de furia, exigió una audiencia inmediata con el rey y la reina. El escándalo era de proporciones monumentales. La reina, al enterarse, no corrió a consolar a su hija. Su reacción fue de una furia gélida y pragmática. Su obra maestra se había revelado defectuosa. Su plan dinástico se había derrumbado. Su primera orden fue sellar los aposentos de la infanta. Nadie debía entrar ni salir, excepto Elvira y el médico de confianza. Isabel Clara debía desaparecer, ser borrada de la vista de la corte y del mundo. De un activo invaluable, se había convertido en un secreto de Estado que debía ser enterrado en vida. El matrimonio fue anulado en secreto, con pretextos diplomáticos de una incompatibilidad de naturalezas y una constitución excesivamente frágil por parte de la princesa. El archiduque abandonó España tan rápido como pudo, llevándose consigo la historia de una novia monstruosa, que se convertiría en un rumor susurrado en las cortes de toda Europa. Para Isabel Clara, sus aposentos, antes un santuario, se transformaron en una prisión de lujo. Su mundo se encogió a esas pocas habitaciones, donde las ventanas se mantenían entornadas y las cortinas corridas. La enfermedad, alimentada por el trauma y la desesperación, explotó con una virulencia que no había mostrado antes, como si, liberada del secreto, pudiera reclamar su cuerpo sin restricciones. La lucha por la imagen, sin embargo, no cesó. Se volvió más perversa y surrealista. Mientras Isabel Clara se consumía en su reclusión, la maquinaria de propaganda de la corona trabajaba a toda máquina. Se encargaron nuevos retratos, basados en bocetos antiguos, que la mostraban más bella y piadosa que nunca. Estas pinturas al óleo, obras maestras de la mentira, se enviaban a las cortes extranjeras para contrarrestar los rumores y mantener la ficción de una dinastía sana y bendecida por Dios. La dicotomía alcanzó su punto más grotesco. Cuanto más se descomponía su cuerpo real, más perfecta y etérea se volvía su imagen pintada. Era un fantasma inmortalizado en lienzo mientras su carne se pudría en la oscuridad. En su aislamiento, el tiempo perdió todo sentido, marcado únicamente por los ciclos de dolor y fiebre. Los tratamientos se volvieron más desesperados y brutales. El médico, impotente ante el avance de la enfermedad, recurrió a los remedios más extremos de la época. Le aplicaron emplastos de mercurio que le quemaban la piel sana y la envenenaban lentamente. En un intento por purificar las úlceras más profundas, llegaron a utilizar un cauterio, un hierro al rojo vivo que, al contacto con su carne, llenaba la habitación con el olor a chamusquina y sus gritos ahogados. Estaba atrapada en un infierno privado, torturada por su propia biología, y por la ignorancia de quienes intentaban curarla. Su vida se convirtió en un largo y sostenido grito de agonía. Los rumores en la corte se transformaron en leyendas oscuras, ya nadie hablaba de melancolía. Se susurraba que la infanta estaba poseída por un demonio, que devoraba su belleza desde dentro, como castigo por los pecados de los Habsburgo. Otros decían que había sido maldecida por una bruja,
Su reclusión era la prueba definitiva de que algo antinatural y maligno habitaba en el corazón del palacio. Se convirtió en el monstruo del cuento, el espectro encerrado en el ala oeste del Alcázar, una advertencia para todos sobre la fragilidad del poder y la ira de Dios. La verdad, una simple y trágica verdad biológica, era demasiado mundana y por tanto, mucho más aterradora. Su relación con su madre se rompió por completo. La reina la visitaba raramente, y cuando lo hacía, su mirada era una mezcla de repulsión y resentimiento. Veía en su hija el fracaso de todas sus ambiciones. No había amor maternal, solo el recordatorio constante de la mancha que había caído sobre su linaje. Isabel Clara, por su parte, dejó de ver a una madre y vio a su carcelera, a la arquitecta de la farsa que había destrozado su vida. El silencio entre ellas era más pesado que cualquier acusación. El único vínculo humano que le quedaba era Elvira, quien, a pesar del riesgo y el horror diario, permaneció a su lado, limpiando sus heridas y sosteniendo su mano en medio de los delirios febriles. La imagen gloriosa proyectada en los retratos y la realidad brutal de su existencia, crearon un abismo insondable. En las galerías del palacio y en las embajadas de Europa, colgaba la imagen de una santa, con la piel de porcelana y una mirada de paz celestial. Era la joya intocable, congelada en una perfección perpetua. A pocos metros de esas pinturas, en una habitación impregnada de olor a enfermedad y remedios inútiles, yacía la mujer real, un cuerpo en ruinas cuya única aspiración era el fin del dolor. La corona había logrado separar por completo a la mujer del símbolo, sacrificando a la primera para preservar la ilusión del segundo. Era el triunfo definitivo de la apariencia sobre la humanidad. Su reinado, el que podría haber ejercido como reina consorte en una corte extranjera, se redujo a gobernar un imperio de dolor dentro de su propia habitación. Sus únicas súbditas eran sus úlceras, sus únicas leyes, los dictados de la fiebre. Sus relaciones personales se desvanecieron, reemplazadas por la dependencia de Elvira y el miedo a los médicos. Se convirtió en una no persona, un secreto viviente cuya única función era no ser vista. El veneno genético de los Habsburgo no solo había destruido su cuerpo, había aniquilado su identidad, su futuro y su lugar en el mundo. Estaba físicamente viva, pero social y políticamente, ya estaba muerta y enterrada. Su crisis de fe alcanzó el punto de no retorno. Ya no rezaba pidiendo un milagro, sino la muerte. El Dios que le habían enseñado, un Dios de amor y misericordia, era una farsa cruel. Si existía, era un sádico que se deleitaba en su sufrimiento, o un ser indiferente que había abandonado su creación. En sus momentos de lucidez, blasfemaba en silencio, rechazando los consuelos vacíos del confesor que le enviaban. Su única comunión era con el dolor, su única letanía, el recuento de sus heridas. Había sido presentada al mundo como un ángel, pero se sentía como un alma condenada, pagando en vida por un pecado que nunca entendió. Los días se fundían en una pesadilla monótona. El amanecer traía la luz que revelaba el deterioro de la noche anterior, y el anochecer traía la oscuridad que no ofrecía alivio, solo sombras en las que su miedo podía crecer. A veces, pedía a Elvira que le sostuviera un espejo de plata, no por vanidad, sino por una especie de fascinación morbosa, para contemplar la destrucción de su propio rostro. Veía cómo las lesiones avanzaban, borrando los rasgos que una vez fueron celebrados en toda Europa. Ya no se reconocía. La extraña que le devolvía la mirada era un testimonio de la brutalidad del destino, un rostro que contaba la historia de la putrefacción de un imperio. La lucha por la imagen había llegado a su conclusión más trágica. El imperio había ganado. La imagen de la infanta Isabel Clara, la Virgen pía y hermosa, quedaría para la posteridad, colgada en los muros de los palacios. La mujer real, la que sufría, la que olía a muerte, la que gritaba en las noches de agonía, sería borrada de la historia, una nota a pie de página en los archivos secretos de la corona. Su cuerpo se había convertido en el campo de batalla de una guerra entre la realidad y la propaganda había triunfado, a costa de su alma. Era el sacrificio humano que el sistema exigía para mantener su fachada de gloria imperecedera. Si conoces a alguien a quien le interesen las historias de superación y decadencia, comparte este vídeo. A veces, las narrativas más impactantes no son las de reyes y batallas, sino las que se esconden en la penumbra de una alcoba, donde un ser humano lucha contra su propio cuerpo y contra un mundo que se niega a ver su verdad.
La historia de Isabel Clara es un recordatorio de que bajo el brillo del poder a menudo se esconde una oscuridad insondable, y que la verdadera fortaleza no siempre reside en la corona, sino en la capacidad de soportar lo insoportable. Su tragedia nos obliga a mirar más allá de los retratos y a cuestionar la historia que nos han contado. Ahora convertida en un espectro en su propio hogar, su existencia se había reducido a una sola pregunta: ¿cuánto tiempo más podría durar aquello? El rechazo de su esposo no solo había sellado su destino social, sino que parecía haberle dado permiso a la enfermedad para devorar lo que quedaba de ella sin piedad. Su cuerpo, que ya no servía para la política ni para la dinastía, era ahora solo un recipiente de dolor, una carga que la corona debía gestionar. La cuestión ya no era cómo curarla, sino cómo silenciar su sufrimiento de una manera definitiva. El final se acercaba, y no sería una liberación pacífica, sino el último y más oscuro acto de la hipocresía de la corte. Los últimos meses de Isabel Clara no fueron una vida, sino la prolongación de una agonía. Confinada a sus aposentos, que ahora olían permanentemente a enfermedad y a los remedios inútiles que se usaban para combatirla, se convirtió en un espectro que vagaba entre la cama y un sillón junto a la ventana, cuyas cortinas jamás se descorrían del todo. Rechazaba la comida, pues su cuerpo, en un acto de rebelión final, ya no podía digerirla. La fiebre se convirtió en su estado natural, sumiéndola en largos periodos de delirio, donde las caras de sus antepasados se burlaban de ella desde los tapices, y las sombras de la habitación se retorcían en formas monstruosas. Elvira, su única compañera, la escuchaba susurrar nombres de príncipes que nunca conoció y describir jardines en los que ya no podía correr, un eco torturado de la vida que le había sido arrebatada antes incluso de poder vivirla plenamente. La enfermedad, libre de la necesidad del secreto, avanzó con una ferocidad apocalíptica. Las úlceras se fusionaron, creando grandes extensiones de carne viva que supuraban sin cesar, pegando las sábanas de lino a su cuerpo y convirtiendo cada movimiento en una tortura indescriptible. El dolor dejó de ser intermitente para convertirse en un océano en el que se ahogaba lentamente, un ruido blanco y constante que ahogaba cualquier otro pensamiento. Su mente, asediada por el dolor físico y el trauma psicológico, comenzó a fracturarse de forma irreversible. A veces, en breves momentos de lucidez, miraba sus propias manos, cubiertas de llagas y vendajes, y no las reconocía como suyas. Eran las garras de una criatura extraña, el testimonio final de la completa alienación de su propio ser, la prueba de que ya no era más que una prisión de carne corrupta. El médico de la corte, un hombre atrapado entre la presión de la corona y la absoluta impotencia de su ciencia, se vio obligado a tomar medidas cada vez más desesperadas. La palabra curación ya no se pronunciaba. El objetivo ahora era la contención, o quizás, simplemente, la apariencia de que algo se estaba haciendo. Se recurrió a los tratamientos más brutales del arsenal médico de la época. Emplastos de mercurio, que prometían purificar la sangre, solo conseguían envenenarla lentamente, provocándole temblores y enturbiando aún más su mente febril. Intentaron purgas y sangrías que la dejaron tan débil que apenas podía levantar la cabeza de la almohada, su cuerpo exangüe luchando por aferrarse a una vida que ya solo era sufrimiento. Cada nuevo remedio era una nueva tortura, un nuevo clavo en el ataúd de su esperanza. El punto más bajo de esta barbarie médica llegó con el uso del cauterio. En un intento desesperado por cerrar una úlcera particularmente profunda en su espalda, que amenazaba con llegar al hueso, el médico, con el consentimiento tácito de la reina, utilizó un hierro al rojo vivo. El olor a carne quemada llenó los aposentos, mezclándose con el hedor de la enfermedad en una sinfonía infernal. Los gritos de Isabel Clara, ahogados por un paño que Elvira le obligó a morder, no fueron los de una princesa, sino los de un animal atrapado en una trampa de acero. Aquel acto, perpetrado en nombre de la sanación, fue la violación final, la prueba de que su cuerpo ya no era considerado humano, sino un objeto roto que podía ser sometido a cualquier atrocidad en un vano intento por repararlo. Mientras su hija se consumía en este infierno privado, la reina tomaba la decisión más fría y pragmática de su vida. La existencia continuada de Isabel Clara era una amenaza. Era un secreto que respiraba, un recordatorio viviente del fracaso dinástico y de la mentira, sobre la que se sustentaba la imagen de la corona. Los rumores en las cortes europeas, aunque vagos, persistían, y mientras ella viviera, el escándalo podía resurgir en cualquier momento. La compasión maternal, si alguna vez existió,
había sido completamente suplantada por el instinto de supervivencia política. La infanta ya no era su hija. Era un problema de Estado que requería una solución definitiva, una que garantizara el silencio eterno y restaurara la fachada de normalidad. Una noche, la reina convocó al médico a sus aposentos privados. No hubo testigos, no se escribieron órdenes. La conversación fue breve, llena de eufemismos y miradas cargadas de significado. Se habló de la piedad, de la necesidad de aliviar un sufrimiento que ya no tenía fin. Se mencionó el láudano, el potente extracto de opio, no como un analgésico, sino como un regalo de paz. No se pronunció la palabra muerte, pero flotaba en el aire, densa y fría como la niebla de invierno. El médico, un hombre que debía su carrera y su vida a la corona, comprendió perfectamente la orden no explícita. Salió de la habitación con una nueva botella del elixir oscuro en su maletín y una sentencia de muerte en su conciencia. Aquella noche, la atmósfera en los aposentos de la infanta era extrañamente tranquila. La fiebre parecía haber remitido ligeramente, dejándola en un estado de agotamiento lúcido. Elvira le leía en voz baja un pasaje de la vida de una santa, una historia de sufrimiento y redención, que ahora sonaba como una burla cruel. La puerta se abrió y el médico entró, su rostro una máscara impasible. No llevaba sus instrumentos, solo un pequeño vaso de cristal que contenía un líquido oscuro y espeso. Le explicó con voz suave que era una nueva pócima, más fuerte que las anteriores, que le garantizaría una noche de sueño profundo y sin dolor, un descanso que tanto merecía. Era la mentira más piadosa y más letal que jamás había pronunciado. Isabel Clara lo miró con unos ojos que ya parecían ver más allá de este mundo. Quizás, en el fondo de su alma devastada, comprendió la verdadera naturaleza de aquel regalo. Quizás, después de tanto dolor, la promesa de un sueño sin fin era la única salvación que podía anhelar. No se resistió. Con la ayuda de Elvira, que lloraba en silencio sin entender del todo lo que estaba presenciando, bebió el contenido del vaso. El sabor era amargo, pero lo tragó todo. Se recostó en las almohadas, y por primera vez en mucho tiempo, una expresión de calma pareció suavizar sus rasgos contraídos por el dolor. Cerró los ojos, y mientras el opio comenzaba su lento y silencioso trabajo, su respiración se fue haciendo cada vez más superficial, hasta que finalmente, cesó. La muerte de la infanta Isabel Clara se anunció a la mañana siguiente. La causa oficial, decretada por el mismo médico que había guiado su final, fue fiebres melancólicas, que habían consumido su delicada constitución. La corte vistió un luto riguroso y predecible. Los poetas escribieron elegías sobre la flor arrancada en su plenitud, y los sacerdotes ofrecieron misas por el descanso de su alma pura. Nadie hizo preguntas incómodas. Nadie cuestionó la rapidez con la que se preparó el funeral ni la extraña decisión de sellar su ataúd con plomo y cera, como si contuviera una plaga contagiosa en lugar del cuerpo de un ángel. La corte, el reino entero, exhaló un suspiro colectivo de alivio. El secreto, por fin, estaba a salvo bajo tierra. Su legado se convirtió en la mayor de las ironías. La mujer real, la que había sufrido una agonía inimaginable, fue borrada de la historia, su verdad enterrada junto a su cuerpo en descomposición. Lo que sobrevivió fue la mentira, la imagen idealizada perpetuada en los retratos que colgaban en los palacios de toda Europa. En esos lienzos, Isabel Clara permaneció eternamente joven, hermosa y pura, con su piel de alabastro y su mirada serena. Se convirtió en un símbolo de la piedad y la gracia de los Habsburgo, un icono de propaganda que ayudó a sostener la ilusión de una dinastía bendecida por Dios, incluso cuando ésta se desmoronaba desde dentro. La mujer fue sacrificada para que el mito pudiera vivir. La tragedia de Isabel Clara no fue simplemente la de una enfermedad terrible en una época de ignorancia médica. Fue la tragedia de un sistema que valoraba la imagen por encima de la humanidad, la apariencia por encima de la verdad. Su cuerpo no fue destruido únicamente por una dolencia genética. Fue profanado por la hipocresía de una corte que prefería verla sufrir en secreto antes que admitir una imperfección. Su vida fue una actuación constante y su muerte, el acto final de ocultación. Se convirtió en la víctima sacrificial en el altar de la pureza de sangre, una idea que, en su caso, se reveló no como una bendición, sino como la más íntima y letal de las maldiciones. Su historia es un recordatorio brutal de que detrás de la fachada dorada del poder, a menudo se esconden las más oscuras miserias humanas.
Nos obliga a mirar más allá de los retratos oficiales y los anales de la corte, a buscar las voces silenciadas y las verdades incómodas que se esconden en las sombras de la historia. La putrefacción de su cuerpo fue un espejo de la putrefacción moral de un imperio que, al igual que ella, se negaba a aceptar su propia mortalidad, prefiriendo cubrir sus heridas con brocados de oro y nubes de incienso en lugar de enfrentarse a la dolorosa realidad de su propia decadencia. Era el símbolo perfecto para un mundo construido sobre una base de apariencias frágiles. La pregunta que resuena a través de los siglos no es qué enfermedad mató a la infanta, sino qué sistema permitió que su vida se convirtiera en un infierno tan prolongado. La respuesta es tan inquietante hoy como lo fue entonces. Fue víctima de una cultura obsesionada con la perfección, aterrorizada por la debilidad, y dispuesta a sacrificar a sus propios hijos para mantener una ilusión de poder inquebrantable. Su cuerpo en ruinas no era una anomalía, era el producto lógico de un linaje que había jugado a ser Dios, manipulando su propia sangre hasta convertirla en veneno, y de una sociedad que prefería adorar una bella mentira antes que consolar una verdad dolorosa. En última instancia, la historia de Isabel Clara es una advertencia sobre el coste humano de la hipocresía. Su ataúd sellado no contenía una plaga, sino una verdad que la corona no podía permitirse que escapara, la verdad de su propia fragilidad, de su propia imperfección. Al sellar su féretro, no solo estaban conteniendo el olor de la muerte física, sino que intentaban sofocar el hedor de su propia decadencia moral y política. Pero la verdad, como la enfermedad que consumió a la infanta, tiene una forma de supurar a través de las grietas del tiempo, recordándonos que ninguna cantidad de seda, plomo o propaganda puede enterrar para siempre el sufrimiento humano. Su fantasma no es el de un espectro que vaga por los pasillos del palacio, sino el de una pregunta que acecha nuestra comprensión de la historia. Nos obliga a cuestionar qué otras vidas fueron sacrificadas, qué otras verdades fueron enterradas para proteger la imagen de los poderosos. La joya intocable, en su destrucción, se convirtió en algo mucho más valioso, un espejo roto que refleja las grietas en los cimientos de la gloria, mostrándonos que la verdadera historia a menudo no se encuentra en las crónicas de los reyes, sino en el silencio de las tumbas selladas, y en los susurros de aquellos que se atrevieron a ver la podredumbre bajo la corona. La decadencia de la infanta fue, en esencia, la decadencia de una era. Un imperio que había extendido sus dominios por todo el mundo, se encontraba ahora, incapaz de sanar el cuerpo de una sola de sus hijas. La riqueza de las Américas no podía comprar un remedio para su sangre envenenada, y el poder de sus ejércitos no podía conquistar la enfermedad que la devoraba desde dentro. Su tragedia personal expuso la impotencia fundamental que se escondía tras la arrogancia imperial. Era la prueba viviente de que la pureza de sangre, el pilar ideológico de su dinastía, era una quimera mortal, una trampa genética que, en su búsqueda de la perfección, solo había conseguido cultivar la semilla de su propia destrucción. Al final, su vida nos enseña una lección sombría sobre la naturaleza del poder. El sistema que la creó, la celebró, y finalmente la destruyó, continuó su marcha imperturbable. Se encontró un nuevo peón para el juego dinástico, se pintaron nuevos retratos, se contaron nuevas mentiras. La maquinaria del Estado, impersonal y despiadada, había extirpado la pieza defectuosa y seguía funcionando. Pero la historia de Isabel Clara permanece como un testimonio silencioso de que el verdadero legado de un imperio no se mide solo en sus conquistas y sus tesoros, sino también en las vidas que aplasta en su búsqueda de la gloria, en los secretos que entierra y en los ángeles que deja pudrirse en la oscuridad. Y si crees que estas historias ocultas merecen ser contadas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana, abrimos un nuevo féretro sellado por la historia para descubrir la verdad que se esconde dentro. Porque a veces, las narrativas más poderosas no son las que se gritan desde los tronos, sino las que se susurran desde la tumba, esperando a que alguien finalmente escuche. La historia de Isabel Clara ha sido contada. Ahora, te toca a ti reflexionar sobre su significado y decidir, ¿qué harás con esta incómoda verdad?